Oramos para que sea un tiempo en el cual tu palabra nos permita conocer nuevamente tu voluntad, Señor, y que nosotros podamos aún conocer, Señor, nuestra condición a la luz de la palabra, y que también, Señor, a través de ella tú nos puedas capacitar para vivir vidas que te agraden en todo tiempo, Señor. Oro también por mí, Señor, para que pueda ser fiel a lo que tú claramente muestras en tu palabra, Señor. Pues no venimos, Señor, a escuchar lo que yo pienso, sino lo que tú dices en tu palabra. Así que guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita comprender en esta mañana lo que tu palabra nos quiere decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí, como lo dijo nuestro hermano Marlon, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones basadas en la carta a los Filipenses. No voy a ser el único que va a estar en esta serie pudiendo compartir el mensaje. Vamos a tener en los próximos domingos a otros pastores también de la Iglesia Misión Rescate, otros hermanos que van a estar compartiendo también sermones basados en esta carta a los Filipenses. Quisiera que pudiéramos precisamente abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a leer juntos una porción bastante extensa de Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Filipenses. Cuando lo tengamos, por favor, me lo hacen saber para que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Listo, vamos a leer entonces. Dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Les dije que era una porción bastante extensa de la palabra. Pues bueno, ya que estamos iniciando esta serie, pues es importante que podamos tener un poquito del contexto de esta carta a los Filipenses, para que podamos entender mucho más lo que Dios a través del apóstol Pablo ha escrito en esta carta dirigida a la iglesia que está en la ciudad de Filipos. Por eso toma su nombre Filipenses. Y básicamente esta iglesia que está en la ciudad de Filipos es una iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo durante el segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Una vez el Señor llama a Saulo de Tarso, que era Pablo antes, cambia su nombre a Pablo. El Señor le da esta misión de poder esparcir el mensaje del evangelio a diferentes regiones, y a través de ese ministerio que Dios le da a Pablo, él va plantando iglesias en diferentes ciudades donde Dios le permite predicar el evangelio. Pues bueno, esta es una de las varias iglesias que Dios le permite plantar al apóstol Pablo. Esta ocasión en el segundo viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros en todo su ministerio. Así que estamos en el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que está en la región de Macedonia. Filipos es una ciudad que pertenece a una región más grande llamada Macedonia. Eso lo encontramos allá en el libro de Hechos, capítulo 16. No vamos a leer el texto de Hechos 16 hoy, pero básicamente de ese capítulo 16 de Hechos podemos ver cómo fueron los inicios de esta iglesia en Filipos. ¿Cómo inicia todo? Pues básicamente inicia con una visión que tiene el apóstol Pablo de parte de Dios. Es una visión donde él ve a un hombre de la región de Macedonia que está pidiendo ayuda. Entonces, luego de tener esta visión, él entiende de parte de Dios que Dios lo está dirigiendo a que vaya a ese lugar, porque seguramente hay la necesidad de que se predique el evangelio en esa región. Así que Pablo emprende su viaje para la región de Macedonia junto con su equipo, y su equipo era Silas, Timoteo y Lucas. Eran los 3 que estaban junto con Pablo en ese viaje misionero y se dirigen a esa región de Macedonia. Y ya estando allá en la ciudad de Filipos,
conocen a una mujer llamada Lidia. No sé cuántos han leído la historia de Lidia, también en Hechos 16. Lidia era una comerciante de tela de púrpura de la ciudad de Tiatira, pero que estaba en Filipos, y ella era una mujer que temía a Dios. Y al escuchar a Pablo predicar el evangelio, dice la palabra que el Señor abrió el corazón de Lidia para recibir ese mensaje. Después de eso fue bautizada ella y toda su familia ahí en Filipos. Más adelante vamos a tener en la misma ciudad de Filipos el evento en el que Pablo expulsa de una mujer un espíritu de adivinación. Esta mujer estaba siendo esclavizada por sus amos, quienes al ver lo que había pasado con ella, perdieron ingresos por su adivinación, porque la usaban para eso y de ella obtenían un beneficio económico. Así que cuando Pablo hace esta acción de expulsar ese espíritu de adivinación de la vida de la mujer, estos hombres se llenan de ira y entonces lanzan acusaciones falsas hacia Pablo y a Silas y los señalan de enseñar cosas que son ilegales. Producto de esto, Pablo y Silas terminan siendo golpeados y terminan siendo encarcelados en Filipos. Luego más adelante, estando en la cárcel, tanto Pablo como Silas, nos dice la palabra, que mientras estaban en la cárcel, oraban, cantaban himnos y de repente hubo un terremoto en medio de esa cárcel que abrió las celdas de la prisión y soltó las cadenas de los prisioneros. Y el carcelero, el que estaba a cargo de esa cárcel, impactado por lo que estaba viendo, creyó en Jesús junto con toda su familia y todos fueron bautizados. Al día siguiente, pues las autoridades deciden liberar a Pablo y a Silas, quienes exigieron una disculpa pública por haber sido encarcelados sin haber experimentado un juicio primero, sino que los acusaron y enseguida los metieron a la cárcel. Los magistrados se disculparon con Pablo y con Silas y les pidieron que abandonaran la ciudad. Y antes de partir, Pablo y Silas deciden visitar a los nuevos creyentes que ya estaban en Filipos para animarlos y fortalecerlos en su fe. Así fueron los inicios de esta iglesia de los filipenses. Un inicio bastante, diría yo, caótico, ¿verdad? Muchas cosas por ahí, pero al mismo tiempo Dios obrando en medio de todo esto. La ciudad de Filipos era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano y en la ciudad de Filipos habitaban muchos excombatientes del Imperio Romano. Por esa razón, muchos de estos habitantes de Filipos gozaban de los privilegios de la ciudadanía romana, o sea, tenían ese beneficio por haber sido combatientes del imperio. Así que la mayoría de las personas que habitan en la ciudad de Filipos son gentiles, no tanto judíos, sino más bien gentiles. Así que eso es un contexto que nos ayuda a entender un poquito qué estaba pasando en la iglesia de los filipenses. En cuanto a esta carta a los filipenses, realmente para los que ya la han leído alguna vez, la han estudiado, es una carta bastante sencilla. Yo sé que hay libros en la Biblia que son un poco más complejos que otros, pero realmente Filipenses es una carta que es bastante sencilla, es fácil de comprender los temas que está trabajando y quizás es una de las cartas que tiene uno de los textos más fundamentales de toda la Escritura. Hay un texto, y lo vamos a leer ahora, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que tiene una de las declaraciones quizás más fuertes de todo el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Jesucristo, y las implicaciones de esa verdad que se muestran en ese texto son el fundamento de toda esta carta que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Por eso quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es uno de los textos más fundamentales de toda la Escritura, porque nos deja ver precisamente esa actitud de Cristo de, aunque Él es Dios, decidió encarnarse y vivir como un ser humano como tú y como yo, con la diferencia, claro está, de que Él nunca pecó, por supuesto, porque Él es Dios, pero que nos deja ver esa actitud de humildad, de Él, aunque Él es Dios y no tenía que hacerlo, decidió hacerlo para que nosotros pudiéramos tener una esperanza a través de la obra redentora que Él haría en la cruz. Y de esa manera, al Él venir y morir en la cruz como murió, como mueren los demás criminales, eso fue humillante, porque realmente estamos hablando del Hijo de Dios. Y estamos hablando de que Él murió como si fuera uno más de los tantos criminales que morían en la cruz. Sin embargo, Dios lo hizo y por lo tanto, dice la palabra, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio ese nombre que está sobre todo nombre. ¿Para qué cosa? Para que en su nombre se doble toda rodilla. Es decir, Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día y luego el Padre lo exaltó. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble ante Él. Toda altivez, todo orgullo, toda autosuficiencia debe caer al suelo, porque el único que es Señor es Jesucristo. Porque Dios le dio ese alto honor, porque ante Él toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Así que este texto es el fundamento de toda esta carta a los filipenses. Es muy importante que lo tengamos presente. Obviamente en los próximos domingos vamos a desglosar ese texto cuando corresponda, pero es importante que entendamos que este es el ancla de toda la carta a los filipenses. El tono que maneja Pablo en esta carta es un tono más bien afectuoso. ¿Y por qué no ser afectuoso? Cuando realmente esta es una iglesia que apoyó el ministerio de Pablo como quizás ninguna otra. No solo es la primera iglesia que planta Pablo en Europa, sino que es una iglesia que está totalmente comprometida con el ministerio de Pablo, no solo orando por Pablo, no solo animando a Pablo, sino también incluso enviando ofrendas a Pablo para que se pudiera sostener en donde estaba. Vamos a leer algunas porciones de Filipenses que nos dejan ver esto. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Ahí después de lo que leímos ahorita. Dice, cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Vamos a Filipenses 4:10, dice Filipenses 4:10, dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Y en ese mismo capítulo 4, pero versículos 15 al 18, sigue hablando Pablo diciendo, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda,
Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Así que esta es una iglesia que es muy cercana al corazón de Pablo, porque estuvieron allí no solamente orando, no solamente animándole, sino también incluso enviando para que él se pudiera sostener en medio de su ministerio. Así que, hermanos, doy todo este contexto inicial porque necesitamos entender dónde vamos a estar ubicados en los próximos domingos a partir de hoy. Hoy vamos a iniciar esta serie viendo la primera parte de la introducción de esta carta, que fueron esos 2 primeros versículos que leímos al inicio. En estos 2 versículos que leímos, Pablo está anticipando los temas que él va a estar desglosando a lo largo de toda la carta. Y pues estudiar estos temas nos va a ayudar como iglesia a preparar nuestras mentes, a preparar nuestros corazones para comprender lo que viene más adelante. En ese sentido, lo que vamos a ver o lo que Pablo o Dios a través de Pablo argumenta en estos 2 primeros versículos es que el creyente, preste atención, el creyente debe ver con claridad primeramente quién es Él. El creyente debe ver con claridad quién es Él. Segundo, debe ver qué es la iglesia. Debe ver qué es la iglesia. Y tercero, debe reconocer lo que necesita de parte de Dios para perseverar hacia la meta. Entonces, lo que vamos a ver aquí es eso. Número 1, el creyente debe ver con claridad quién es Él, o sea, Él como creyente. Debe ver quién es Él. Segundo, el creyente debe ver qué es la iglesia. Y tercero, debe reconocer lo que necesita de parte de Dios para perseverar hacia la meta. O sea, con eso en mente, nuestro primer punto es el creyente debe ver con claridad quién es. Y la carta inicia diciendo: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Es interesante la manera como Pablo inicia esta carta, porque pudo haberla iniciado de muchas maneras distintas. Pudo haber comenzado su carta simplemente diciendo: saludos creyentes, hermanos de Filipenses, los extrañé muchísimo. Pero Pablo decide a propósito, de manera intencional, iniciar su carta con estas palabras que reflejan una intención de parte de Dios y un propósito bastante claro en el corazón de Pablo como el escritor de esta carta. Él usa el término esclavos de Cristo. El término esclavos viene de la palabra griega doulos, creo que se pronuncia así, doulos. Y doulos implica una persona que está completamente dedicada y totalmente sumisa a la voluntad de otra persona. Vuelvo y repito esa parte. Doulos, que es la palabra griega para esclavos, se refiere a una persona que está completamente dedicada y sumisa a la voluntad de otra persona, especialmente en relación con la obediencia y el servicio a Cristo Jesús. Este título establece quizás el tono que va a tener toda la carta. No por nada inicia con este saludo. O sea, no fueron palabras que él escogió al azar. Bueno, ¿cómo inicio esta carta? Vamos a buscar una palabra rimbombante. Vamos a buscar una palabra que nunca haya usado. No. Él usa estas palabras porque tiene una intención marcada de parte de Dios. Y es dejar ver con el título de esta carta que se destaca a Cristo como el máximo ejemplo precisamente de esa actitud. Por eso hace unos momentos leíamos Filipenses capítulo 2, que es el centro de esa carta. Porque si se acuerdan de lo que acabamos de leer en ese texto de Filipenses 2, el Hijo de Dios mismo decide someterse completamente a la voluntad del Padre.
La voluntad del Padre era que Él viniera, se encarnara, viviera como uno de nosotros y muriera en la cruz de la manera como murió. Y usted no ve a Cristo chistando ante el Padre. Dice, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Sino que Él se sometió completamente a la voluntad del Padre. Así que es importante ver cómo inicia esta carta a los filipenses. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Miren, a pesar del papel de Pablo como fundador de esa iglesia, como el que plantó esa iglesia, a pesar de ser ese apóstol elegido por Cristo Jesús, a pesar de ser esa persona que recibió revelaciones extraordinarias de parte de Cristo Jesús, Pablo se identifica humildemente como un simple siervo de Jesucristo, lo cual no presenta a él como, ay, mira, me toca ser un siervo del Señor, ay, esto es una cosa demasiado grande para llevar. No, él no lo presenta de esa manera. Él lo presenta como un privilegio. Ser siervo de Jesucristo es un privilegio. Ser esclavo de Jesucristo no es una carga. No es una imposición que me cuesta llevar y por qué tengo que hacer estas cosas y por qué tengo que someterme a lo que dice Cristo en su palabra, por qué tengo que dejar de vivir de esta manera, por qué tengo que cambiar mi manera de hablar, por qué tengo que dejar estas amistades, por qué tengo que pensar en un trabajo que no implique el que no me pueda congregar en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Es un privilegio poder servir al Señor y poder ser llamados esclavos de Jesucristo. Para el creyente verdadero no es una carga, es un privilegio. Aunque eso, por supuesto, demande algunas incomodidades en este mundo. Pero aunque tenga que sufrir vituperio, aunque tenga que sufrir dificultades, es un privilegio poder ser esclavo de Jesucristo. Así que la referencia a ser siervos o esclavos de Cristo no solamente se queda como una declaración doctrinal o una declaración más bien espiritual o una palabra, una frase que suene muy linda, sino que más que eso, esta referencia a ser siervos o esclavos de Cristo es una convicción práctica, es una convicción del creyente. No es suficiente simplemente tener una actitud de servicio, ya que quizás muchos incluso pueden venir a la iglesia, pueden incluso servir en la iglesia, pueden estar con su Biblia en la mano y no necesariamente tener la convicción de ser siervos de Cristo. Por eso tenemos iglesias en las que quizás muchos vienen sagradamente, todos los domingos, todos los jueves, si hay estudio bíblico, vienen a todas las actividades que hay y los ves sirviendo, los ves barriendo, los ves limpiando la silla, los ves haciendo cosas, pero quizás no significa necesariamente que eso sea una convicción. Hay mucha gente que lo hace porque toca. Hay gente que lo hace porque lo mandaron. Hay gente que lo hace porque, bueno, es que aquí todo el mundo tiene que hacer algo. Ser siervo de Cristo implica que Él es nuestro amo. Y por lo tanto nuestra lealtad debe estar exclusivamente dirigida a Él. Así que lo que yo hago, mi servicio al Señor, está totalmente influenciado por esa convicción. Yo lo que lo hago porque yo soy un esclavo de Jesucristo y mi lealtad está exclusivamente hacia Él. Por eso me esmero en hacerlo y ojalá hacerlo de manera excelente, hacerlo de manera que aunque nadie me esté viendo, hacerlo porque mi amo es el Señor y mi lealtad está con Él. Amén. Por eso insisto, más que una declaración espiritual de esto de ser esclavo de Cristo, debe ser una convicción práctica, que debe ser tu motivación para lo que estés haciendo.
para tu servicio en la iglesia, para lo que haces en la casa, para lo que haces en el trabajo, para lo que haces en la universidad, en el colegio, en el lugar donde estés. Porque no solamente servimos en este local, nosotros servimos en cualquier lugar en donde estemos. Porque en el trabajo servimos al Señor. Porque en la casa, si tú eres ama de casa, tú sirves al Señor. En el estudio, tú sirves al Señor. Porque somos embajadores de Cristo. Y el embajador está en cualquier lugar representando a aquel que lo ha enviado. Y debe hacerlo con la convicción de que mi lealtad está dirigida a Él. Mire que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, pienso en los jóvenes de hoy en día. Jóvenes que están levantándose a menudo en este pensamiento de quizás dejar la casa de sus padres para no ser siervos de nadie, buscando independencia. Estamos en un mundo en el cual el sentido de independencia, si bien no es totalmente malo, a la hora de hablar de nuestra dependencia de Cristo, tenemos que entender muy bien que delante de Cristo no hay nadie que sea independiente. Y hoy, por ejemplo, tenemos este pensamiento del mundo. No, tú tienes que ser independiente. Y sí, en cierto sentido, está bien. Porque, pues, tenemos adolescentes de 45 años viviendo en casa de sus padres todavía. Eso es bastante cuestionable, ¿verdad? Pero a la hora de hablar de mi vida con el Señor, yo no soy independiente. Siempre seré dependiente de Cristo. Amén. Pienso en aquellas personas que quizás aún no son salvos, aún no son creyentes. Porque estas personas quizás puedan rechazar la fe cristiana para evitar sentirse esclavizados. No, yo no me voy a someter a eso. Sin darse cuenta de que aunque no te quieres someter a Cristo, ya tú estás sometido al pecado. O sea, espiritualmente hablando, o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Pero nadie en este mundo, aunque diga que es independiente en ese sentido, nadie es independiente. Porque o sirves a Cristo o sirves al pecado. La diferencia es que el amo al que sirves, si es Cristo, tú sabes que te lleva a la vida eterna. Pero si tu amo es el pecado, no hay buenas noticias para ti. La carta a los Filipenses, hermanos, dice que al final, como lo leímos en el capítulo 2, todos doblarán la rodilla ante Cristo, aunque tú creas que Cristo no existe, que Dios no existe o que eso es un cuento de hadas, todos al final van a doblar sus rodillas ante Él. Y es mejor someterse a Él ahora que enfrentarlo en el juicio. Así que si aquí hay quizás personas que aún no son cristianos, aún no son creyentes, ten en cuenta esto. Es mejor que decidas hoy arrepentirte de tu manera de vivir y voluntariamente someterte a Cristo. Amén. Amén. El problema con nosotros como seres humanos, con la sociedad en la que estamos, es que a menudo nos gusta quizás la idea de ser nuestros propios amos. Eso es lo que pulula en el mundo hoy en día. La idea de ser independiente. Escuchamos quizás en la iglesia frases como reyes, sacerdotes y decimos amén, pero olvidamos que no podemos aceptar a Cristo como Salvador sin aceptarlo como Señor. Él es el Señor. Y es aquí donde hay una gran pregunta. ¿Cómo te ves tú como creyente? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque la respuesta a esa pregunta va a afectar claramente cómo te relacionas con los demás. Porque una persona que quizás se percibe no como esclavo de Cristo, sino como aquel que es independiente, como aquel que no se somete, su trato con los demás va a ir influenciado por esa manera de pensar. Pero si yo estoy convencido que soy esclavo de Cristo, entonces me voy a esmerar en todas las áreas de mi vida por hacer lo que al Señor le agrada.
Y por supuesto que eso va a impactar mi relación con los demás. Porque, por ejemplo, si yo me esmero por ser un esposo como Dios dice que debe ser el esposo bíblico, pues eso va a impactar a mi esposa. Si yo me esmero por ser un trabajador honesto, un trabajador que entiende que en todo momento debe hacer lo que es justo, lo que es correcto, eso va a impactar la relación con los demás. Y así con todo tipo de relación que tú tengas. Si tu convicción es que tú realmente eres esclavo de Cristo, eso va a impactar tu relación con los demás. Si Cristo es tu Señor, entonces dime cómo está tu obediencia a Él. Porque este primer punto, la idea es que nosotros podamos reflexionar en, ¿realmente yo estoy convencido de que yo soy como creyente un esclavo de Cristo? O quizás eso es un título que me quedó fue aquí en la mente, pero que en la práctica no se ve como tal. Porque quizás tú puedes decir, sí, amén, somos esclavos de Cristo, pero muéstrame qué tan convencido estás de esa verdad con tu vida de obediencia. Es allí donde realmente está la prueba de si esto para ti es una convicción o simplemente es una frase bonita. Porque la obediencia es la que va a mostrar eso. Amén. Amén. Esto se refleja, hermanos, en nuestras responsabilidades, nuestra membresía en la iglesia, nuestras relaciones con los demás, como lo acabo de decir. Si tú eres esclavo de Cristo, tú entiendes, por ejemplo, que no puede concebirse un creyente que no se someta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si tú estás en medio de esa población que aún no está siendo parte formal de una iglesia, el ser esclavo de Cristo tiene que llevarte a que seas intencional en tomar los pasos para que te puedas hacer parte de la iglesia local. Amén. Porque eso es ser esclavo de Cristo. Es, ok, Cristo dice esto, entonces yo lo hago porque yo soy esclavo de Cristo. Y el esclavo, hermanos, no piensa sino en términos de qué quiere mi amo. ¿Qué quiere mi amo que haga? Este mundo te dice que esa manera de pensar es retrógrada, es algo loco, pero por eso el mundo está como está. El mundo tiene seguro que va directo a la condenación. Porque el tipo de esclavitud que ellos tienen es una esclavitud hacia el pecado. Y el pecado no es buen amo. El pecado va a traer como recompensa la condenación eterna. Pero la esclavitud a Cristo es una esclavitud que nos conduce a la vida eterna. Porque nuestro amo es un buen amo. De hecho, es el único bueno que hay. Amén. Y sus mandatos para nada nos van a perjudicar. Sus mandatos quizás en este mundo van a tener resistencia, porque este mundo es un mundo caído. Pero sus mandatos tienen vida eterna. Amén. Así que el creyente, amados hermanos, debe ver realmente con claridad quién es Él. Somos esclavos de Cristo. Amén. Amén. Eso nos conduce a nuestro segundo punto el día de hoy. El creyente debe ver con claridad qué es la iglesia. Ya pasamos de ver que debe ver con claridad quién es Él. Ahora debe ver con claridad qué es la iglesia. Y sigue Pablo hablando en esos primeros 2 versículos diciendo, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Hermanos, la forma en la que Pablo se está dirigiendo a esta iglesia de los filipenses establece otra pauta importante a lo largo de la carta. Aunque podría haber dicho Pablo en su escrito
algo como escribo esta carta a los esclavos de Cristo, lo cual es correcto, lo acabamos de meditar ahora. Su saludo, además de haber enfatizado el hecho de ser esclavos de Cristo, está mostrando otra verdad también. Y es que Pablo, además de identificarse como ese esclavo de Cristo, ve a la iglesia como el pueblo santo de Dios. ¿Se escucha mejor? Ok. Como el pueblo santo de Dios. Y esto tiene grandes implicaciones, hermanos. De hecho, hay 4 aspectos sobre esta frase que Pablo lanza aquí cuando se dirige a los filipenses, el pueblo santo de Dios. En primera instancia, nos deja ver que efectivamente son un pueblo santo. Y usted, quizás algunos pueden recordar, conocer, que la palabra santo viene desde el Antiguo Testamento e implica algo que está apartado para el Señor. Son un pueblo apartado para el Señor. No es un pueblo que será santo, sino que ya es santo, debido a que por la obra de Cristo a ellos se les ha imputado la justicia de Cristo. Ellos ahora son vistos por el Padre como un pueblo justo delante de ellos, no por ellos, sino por Cristo, quien murió a favor de ellos. Esta realidad debe impulsar al creyente verdadero a perseverar en su batalla contra el pecado. Con esto en mente, Pablo va a exhortar a los filipenses a lo largo de la carta a que crezcan en santidad, porque son un pueblo santo, son un pueblo que ha sido apartado. Y si somos un pueblo santo, entonces nosotros tenemos que ser intencionales en batallar en contra de todas esas actitudes, de todos esos pensamientos que van en contra de lo que debe ser un pueblo santo. No podemos ser permisivos con el pecado, porque somos un pueblo apartado para Él. Somos un pueblo que Él rescató para su gloria. Él no nos ha salvado para que sigamos viviendo la vida loca. Él nos ha salvado para que vivamos de acuerdo a sus preceptos. Y si eso es una convicción en tu vida como creyente, entonces eso te debe conducir a ser intencional en batallar contra todas esas actitudes pecaminosas que hay en tu corazón. Si tú, por ejemplo, has detectado que en tu vida hay orgullo, batalla intencionalmente en contra del orgullo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obviamente, haciendo uso de todos los medios de gracia que Dios nos ha dejado. La oración, la palabra, la iglesia. Yo tengo que ser intencional en hacer el ejercicio de rendir cuentas con otros. Si tienes una lucha contra la pornografía, contra la inmoralidad sexual, contra la lujuria, contra la avaricia, no sé qué pecados el Señor ha mostrado en tu vida. Pero si tú estás convencido que tú haces parte del pueblo santo de Dios, debes, no deberías, debes ser intencional con el pecado, batallar en contra del pecado. Porque efectivamente como pueblo santo de Dios, nosotros vamos a querer siempre hacer lo que agrada al Señor. Pero recuerden la batalla que el mismo Pablo tenía con el pecado en Romanos 7. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que yo no quiero hacer. Hay una lucha todos los días, porque esta carne quiere hacer lo que no agrada a Dios. Pero en mi mente y en mi corazón, yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Pero debo ser intencional en seguir batallando. Hay actitudes del corazón con las cuales vamos a batallar hasta que Cristo venga por nosotros. Quizás eso es algo a lo cual tú le vas a tener que tener ahí como encima todo el tiempo, ¿verdad? Ahí como el pie encima a esa actitud orgullosa, porque aunque has visto avances en ese pecado, no puedes descuidarte. Porque siempre quizás va a estar ahí hasta que Cristo venga por nosotros. Pero tienes que batallar si estás convencido de que haces parte del pueblo santo de Dios. Amén.
Ya que somos ese pueblo santo, hermanos, cada creyente debe buscar vivir en unidad con la iglesia. Y ahí quiero ser más enfático todavía. Porque si tú estás convencido de que eres pueblo santo, ¿cómo vas a batallar en contra de las actitudes pecaminosas que hay en tu corazón apartado de la iglesia? Y cuando hablo de apartado de la iglesia, quizás no estoy hablando de que ni siquiera se congrega, ese ni siquiera hace parte de la iglesia. Estoy hablando de personas que quizás pueden estar asistiendo a la iglesia y quizás incluso ya son miembros de la iglesia, pero que en la práctica no tienen vida de iglesia. Porque no han entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que a través de los dones que Dios ha dado al cuerpo de Cristo, esos dones Dios los va a usar para que yo pueda también batallar en contra de mi pecado. En el cristianismo no existen los llaneros solitarios. No existen. No existe. Y no hay nadie que pueda perseverar en su lucha contra el pecado solo. No lo hay. Dios nos ha insertado en una familia llamada la iglesia, que es su cuerpo, para que entre todos podamos darnos la mano y luchar en contra del pecado que está en cada uno de nosotros. Si yo no he entendido todavía, no estoy convencido de que somos pueblo santo de Dios, entonces pues es entendible porque yo estoy aislado de la iglesia. Entonces, la idea de tener como esa coinonía, y no estoy hablando simplemente de que hagamos fiestas y que nos reunamos para comer, eso hace parte de, pero lo más importante que es poder tener esa comunión constante para que entre todos podamos trabajar, luchar en conjunto en contra del pecado. Si eso no está en mi vida, hermanos, entonces me voy a secar. Pero además de eso, lo que resalta Pablo, además de resaltar que son un pueblo santo, es que también él está resaltando algo, y es que este pueblo santo está ¿en dónde? De acuerdo al texto, en Filipos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué implica eso? Que aunque el creyente es santo, hace parte de ese pueblo santo de Dios, es ciudadano del cielo, aún sigue viviendo en este mundo terrenal. Y eso es algo que Dios no ignora. Dios no ignora esa realidad. Cuando Dios nos está llamando a nosotros a que vivamos en santidad, no lo hace ignorando que aún estamos en este mundo. Precisamente nos recuerda que por vivir aún en este mundo terrenal, tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo en este mundo. O usando el mismo lenguaje que va a usar la carta en Filipenses 2, 14 al 15, debemos vivir como luminarias en un mundo caído. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y de gente corrupta. Entonces, Dios nos llama a que vivamos en santidad, pero tiene muy presente que aún no estamos en el cielo, que aún estamos en este mundo. Y que ser un pueblo santo implica que tenemos también la responsabilidad de ser embajadores ante todo el mundo. Eso quiere decir que de la manera como yo viva el evangelio va a resultar en un impacto hacia las demás personas que aún no conocen de Cristo. Porque la iglesia es embajadora del Señor ante las naciones. Y no somos embajadores simplemente repartiendo volantes y predicando en los parques, lo cual es muy bueno. Sino que más allá de eso, somos embajadores en la medida en que eso que predicamos, lo estoy viviendo. De eso se trata, ser embajadores. Miren el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
tenían la misma función de ser embajadores de Dios ante las demás naciones. ¿Y qué pasó? Su vida espiritual fue un desastre. Y terminaron siendo igual o peor que las naciones que estaban alrededor de ellos. Hermanos, como embajadores de Cristo, los creyentes están llamados a representar a Jesús en cada aspecto de su vida, tanto en palabras, porque tenemos que predicar fielmente el Evangelio, pero también en acciones. Porque de nada sirve o sirve de muy poco una persona que predica fielmente el Evangelio, pero que en su casa es un ogro. O que en el trabajo es el que hace los chanchullos. O es el que voltea el contador de aire en la cuadra. El que hace lo torcido. El mal hablado. El chismoso. El avaro. De nada sirve. De nada sirve. Eso significa, hermanos, que debemos vivir de manera coherente con el Evangelio. Tenemos que vivir vidas dignas del llamado que se nos ha dado. Dios nos ha llamado para que vivamos de acuerdo a sus preceptos. Y al vivir de acuerdo a sus preceptos, vamos a ser esas luminarias que brillan en este mundo carcomido por el pecado. Amén. Amén. Y vivir de manera coherente con el Evangelio implica también mostrar amor, justicia y la gracia de Dios en todas nuestras relaciones y en la sociedad como tal. Somos llamados por Dios a ser personas que muestren compasión, a ser personas que hacen lo que es justo. Civilmente hablando, tenemos una responsabilidad, hay que pagar nuestros servicios públicos, hay que hacer lo que es correcto. El cristiano trabaja, debe ser quizás el mejor trabajador de su empresa, el más cumplido, no el que siempre llega tarde. No, es que usted sabe el tráfico de la ciudad. Bueno, sal más temprano. Los que más piden permiso para todo. No, que me duele una uña. Los que andan perdiendo el tiempo en el trabajo bajo la excusa de es que yo le estoy predicando el Evangelio a mis compañeros. Vago. Porque a ti no te pagan por predicar el Evangelio en el trabajo, a ti te pagan porque hagas lo que tienes que hacer en el trabajo. Si quieres predicar el Evangelio, busca otro espacio. En el descanso, en el almuerzo, visita a tus compañeros de trabajo el domingo, el fin de semana. Pero el trabajo es para el trabajo. Porque de esa manera glorificas al Señor, haciendo lo que corresponde. Hermanos, reconociendo nuestra ciudadanía celestial, como creyentes debemos mantener nuestra esperanza en Cristo, especialmente en momentos de dificultad o sufrimiento. Eso también hace parte de ser esas luminarias. Porque ¿cómo abordamos el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros abordamos la escasez económica, quizás la muerte, los problemas de salud? ¿Cómo abordamos eso? Cristo nos da las pautas en medio de su palabra. Esta esperanza, hermanos, no es una evasión de la realidad, sino una fuente de fortaleza para que podamos enfrentar las pruebas con fe, hermanos, sabiendo que nuestro verdadero hogar nos espera allá en el cielo. Amén. Así que al vivir en un mundo caótico, caído como está, el creyente es llamado a ser esa luz que brilla con la verdad y la pureza de Cristo. No implica solamente evitar el pecado, sino también activamente, intencionalmente hacer el bien y promover lo que es justo en tu entorno, ya sea tu hogar, tu trabajo, tu estudio, la iglesia, etc. Amén. Amén. Pero también una tercera cosa que Pablo muestra en esa frase, además de que son un pueblo santo, de que están en Filipos, es que ellos están en Cristo. Es un pueblo que está en Cristo. Y eso significa que pertenecen a Cristo. Yo creo que es un poco más de lo que ya hemos hablado. La posición espiritual del creyente es en Cristo. Esta realidad nos debe animar a nosotros como creyentes al sabernos parte del cuerpo de Cristo. Si somos de Cristo, si estamos en Cristo, Cristo ha prometido que
nada nos va a separar de su amor. Por ejemplo, ha prometido que su gracia siempre va a estar allí. Ha prometido que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, en donde alcanzaremos gracia y misericordia para el momento en el que lo vamos a necesitar. Amén. Amén. Estar en Cristo implica que aunque tú falles el día de hoy, Dios no te desecha si tú has nacido de nuevo realmente. A Dios no le toma por sorpresa tu pecado. Obviamente, su Espíritu Santo te redarguye y te hace ver lo malo que has hecho, pero al mismo tiempo te dice, ven, yo no te he soltado. Amén. ¿Esto qué fue? Ya me pasé el tiempo. Ok. Y además de eso, en esta frase dice, está incluyendo a los pastores y a los diáconos de la iglesia de Filipo. ¿Por qué Pablo hace esa mención a pastores y a diáconos? Porque es importante notar que no se hace separación del cuerpo, sino inclusión con diferenciación. Pastores y diáconos tienen funciones en la iglesia, pero hacen parte del mismo pueblo como tal. Los pastores y los diáconos no son una élite aparte en la iglesia, no son los más ungidos y los que están por allá como los inalcanzables. Hacen parte del mismo pueblo santo de Dios. Por eso los menciona allí, pero no para decir es que esta es una casta aparte, no, sino para que al mencionarlos quede claro que el mensaje no está dirigido solamente a aquellos que son miembros de la iglesia meramente, sino a todos, incluyendo los que están en el liderazgo, pastores, diáconos, porque todos hacen parte del mismo cuerpo y todos están en Cristo igual que todos los demás, aunque tengan diferentes responsabilidades. Amén. Hermanos, la manera en que nosotros vemos a la iglesia va a influir en la manera en que nos relacionamos con la iglesia. Si nosotros no vemos la iglesia como Pablo la está haciendo ver allí en ese saludo a los filipenses, entonces nuestra relación con la iglesia va a ser una relación de apatía, una relación en la cual yo no veo necesidad de poder entablar una estrecha comunión con los demás miembros de la iglesia. No veo la necesidad de que oren por mí, yo no veo la necesidad de orar por otros, yo no veo la necesidad de tener que rendir cuentas. Pero si los vemos como el pueblo santo de Dios, si vemos a la iglesia como el pueblo santo de Dios, eso hace que la manera en que hablemos de la iglesia, pensemos de la iglesia y tratemos a la iglesia sea totalmente distinta. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú estás viendo a la iglesia hoy? ¿Cómo estás viendo a Fidelidad a su palabra? ¿Cómo la ves? ¿Como simplemente el lugar al que vamos todos los domingos o todos los jueves a escuchar la palabra? ¿O la ves como tu familia? ¿O la ves como esa familia eterna con la cual vas a estar por siempre y para siempre? Como ese cuerpo de Cristo al cual Dios te ha insertado para que tú puedas ser edificado y también puedas edificar a otros. No puedes decir que eres parte del pueblo de Dios y no vivir en busca de santidad acompañado por la iglesia. Hermanos, no sé cuántos de los que están aquí estén en procesos de membresía, cuántos estén en proceso de discipulado, pero es importante que entiendas que no puedes ser parte del pueblo de Dios y no ser parte de la iglesia local. O sea, no puedes decir, soy parte del pueblo de Dios, pero no soy parte de esta iglesia local. Pues bíblicamente no está siendo contado dentro del pueblo santo de Dios. Cuando la palabra habla del pueblo santo de Dios, está hablando de iglesia. Y todo aquel que no sea parte de la iglesia no está siendo contado dentro de ese pueblo. Así que la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Eres intencional? ¿Estás siendo intencional? Si has decidido quizás que este sea el lugar en el cual te quieres congregar, te quieres asentar, estás siendo intencional en buscar hacer ese proceso que te permita ser reconocido como miembro de esta iglesia. Pero también quiero hablar a aquellos que son
que no son creyentes, que puedan estar aquí. Si tú no eres parte del pueblo de Dios, no importa qué tan bueno seas, aparentemente, o qué tantas buenas obras tú realices, solo el pueblo de Dios es el que va a heredar las promesas que están destinadas para el pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios es el único pueblo que en medio de este mundo caído por el pecado tiene una esperanza que nada ni nadie se la va a arrebatar. Amén. Amén. Y si no eres parte del pueblo, pues esa esperanza no es para ti. Amén. Amén. Y por último, yo sé que me he pasado un poco del tiempo. El tercer punto, el creyente debe reconocer lo que necesita de Dios para perseverar hacia la meta. El creyente necesita reconocer lo que necesita de Dios para perseverar hacia la meta. Y eso lo dice Pablo, ya terminando ese segundo versículo, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hermanos, Pablo expresa este deseo para la iglesia de Filipos no como alguien que anhela algo que es imposible. Ojo, Pablo no está diciendo que Dios les dé gracia y paz como algo que él no está convencido de que sea posible tenerlo ellos. No, lo está diciendo como alguien que está convencido de que ese deseo es consecuente con la realidad del pueblo santo de Dios. Es decir, si esta es la iglesia, si este es el pueblo santo de Dios, Dios derrama gracia y paz sobre su iglesia. Amén. Pero es importante, para efectos de entender un poco más qué significa eso, que nosotros definamos qué es gracia y paz. ¿Qué se entiende por gracia a la luz de la palabra? La gracia es un favor inmerecido. Es un regalo que se me da sin yo merecer ese regalo. Yo no hice méritos para ganarme ese regalo, pero igual me lo están dando. Eso es gracia. Hermanos, como creyentes nosotros no tenemos ninguna expectativa de justicia, sino expectativa de gracia. ¿Por qué? Porque ya el justo pagó por nuestros pecados. Así que sobre su iglesia no hay expectativa de condenación. Nosotros no estamos como iglesia esperando que Dios nos condene, porque ya Cristo pagó. Pero sí tenemos expectativa de gracia y más gracia, como lo cantamos hace unos momentos, gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Amén. Tú puedes, en medio de la lucha de tu pecado, tener expectativa de gracia, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Acércate al trono de la gracia. Allí tú vas a tener la gracia que necesitas para el momento que la necesites. Es una promesa. O sea, yo tengo claro que sobre mí no viene condenación y eso es una gran bendición. Pero también tengo clarísimo que si hoy yo caigo, Dios obviamente va a llamar la atención sobre mi pecado, pero yo puedo esperar gracia. Yo puedo esperar de parte de Él que Él me pueda levantar del suelo en el que he caído, porque soy parte del pueblo de Dios. Hermanos, yo puedo esperar, hermanos, mucha gracia de Él. Mira, somos beneficiarios de la gracia desde que Cristo nos ha salvado y sigue derramando gracia. Y creo que lo que voy a mencionar son cosas que todos sabemos, pero que necesitamos recordar para que nos alegremos en nuestra bendita posición que tenemos hoy en día como iglesia. Mira, esta gracia se ha manifestado en el hecho de que Dios te ha insertado en su cuerpo, en que eres parte de su iglesia. Se manifiesta en que Él todos los días está trabajando en tu santificación continua. Hermanos, que el Evangelio exponga tu pecado, que el Evangelio te haga ver que todavía te falta mucho por crecer, es gracia. Porque al tiempo que Él, como el buen pastor que es, te jala la pata como a las ovejas, al mismo tiempo venda tus heridas.
y te da pastos verdes para que puedas comer. Hermanos, somos depositarios de gracia porque tenemos el privilegio también de sufrir por Cristo y crecer a su semejanza. Eso es gracia. Que podamos a través del sufrimiento madurar en la fe es gracia. Que a través del dolor que experimentamos por las situaciones que nos pasan alrededor, Dios pueda a través de su Espíritu Santo seguir haciéndote crecer más y más y madurar a través de esas experiencias. Es gracia. Y por supuesto, es gracia que hoy podamos, quizás con la enfermedad que tengamos, con la escasez económica que afrontemos, con las dificultades que enfrentemos, poder tener la mirada puesta en esa meta que nos aguarda. Es gracia. Porque este mundo, con todo y que dicen que son agnósticos, ateos, yo no creo en Dios, etcétera, no tienen esperanza. Para ellos, lo más terrible que les puede pasar es que se mueran. Eso pasó en el COVID, en la pandemia. Muchos angustiados porque, ¿y si me muero, hasta ahí llego yo? Pero ¿sabes qué? Aunque no quiero minimizar el dolor de ese tipo de experiencias, el creyente, a pesar de que esté afrontando dificultades como esa, tiene claro que si muere, no es el final de su historia. Amén. Que si muere, ok, yo no quisiera dejar a mi familia, yo no quisiera dejar esto, pero tengo esperanza. Y en mi funeral, aunque puedan llorar, al final va a haber esa convicción de, estamos tristes porque se fue el hermano, pero sabemos que lo vamos a ver. Eso es gracia. Eso es gracia, hermanos. Y paz. ¿Qué implica la paz? Porque Pablo desea gracia y paz para los filipenses. Hermanos, la paz es un estado de armonía restaurada, donde el pecado ya no separa al creyente de Dios. Pablo, al desearles paz, les está recordando la obra de Cristo que ha permitido esta reconciliación. Tenemos paz con Dios, hermanos. Ya no somos sus enemigos. ¿Usted sabe qué hace Dios con sus enemigos? Los destruye. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 nos deja ver que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos objeto del enojo de Dios, éramos objeto de la ira de Dios. Y tú sabes qué es ser objeto de la ira de Dios. No hay escapatoria, hermano. No hay escapatoria de la ira de Dios. Te puedes parar de cabeza si quieres. Puedes decir que tú no crees en Dios si quieres. Pero si eres objeto de la ira de Dios, de que viene, viene. De que viene la condenación, viene. Pero Dios nos ha reconciliado con Él. Ya no somos objeto de su ira. Y si somos reconciliados con Él, aun cuando pecamos todavía, nuestro pecado ya no es causal de separación de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Que aunque me duela el pecado que he cometido el día de hoy, saber que ese pecado no me separa de Dios. Que a pesar de que he pecado, yo me puedo acercar a Él. Que Él no me va a desechar. Que Él no va a decir, fuera de aquí porque volviste a fallar. No, obviamente me va a exhortar, pero al mismo tiempo dice, no, ven porque ya yo pagué por tu pecado. Qué tremenda bendición, hermanos. El creyente goza de paz, no solo con Dios, sino con el pueblo de Dios también. En la carta esta verdad es manifiesta en la exhortación a buscar la unidad, y eso lo vamos a ver a lo largo de Filipenses. Hay una exhortación continua de Pablo a que sean un pueblo unido, a que dejen el orgullo, a que dejen las diferencias. Le va a hablar a dos mujeres que se llaman Evodia y Síntique más adelante. Le va a decir, ¿sabes qué? Dejen sus diferencias. Dios nos ha reconciliado con Él. ¿Cómo es que su cuerpo va a estar dividido?
Si ya estamos en paz con Dios, su cuerpo tiene que manifestar esa misma paz. Así que pongan sus diferencias a un lado y sean una sola iglesia, un solo cuerpo. Hermanos, como creyentes debemos vivir con la expectativa de ver siempre gracia y de tener paz con Dios, porque eso hace parte de lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Amén. Qué bendición que a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos como se está cayendo, nosotros tengamos expectativa de gracia y paz. Hermano, eso nadie nos lo va a quitar. Nadie. Ya Cristo lo garantizó con su muerte en la cruz, hermano. Y para terminar, en ese sentido quiero hablarle a todos los que están aquí y que saben que todavía no han nacido de nuevo. Solo los creyentes son los que tienen expectativa de gracia y paz. Si tú no has nacido de nuevo, ninguno de estos regalos son para ti. La vida no es libre de conflictos, hermanos, pero en Cristo todos son solucionados. Sin Cristo, la única expectativa que tú tienes sin Cristo es que vas a recibir la justicia de Dios, la ira de Dios. Esa es la única expectativa que tiene el no creyente, que va a recibir ira de parte de Dios. Nunca vas a tener verdadera paz. La verdadera paz no te la da irte al mejor lugar, al más paradisiaco de este mundo. La verdadera paz no te la va a dar el dinero. Y que te la digan todas las personas que tienen más dinero que tú y que yo y que no saben qué hacer con su vida. La verdadera paz no la vas a poder experimentar, pues es imposible estar en paz con los hombres y consigo mismo si se está en enemistad con el Creador del universo. Así que arrepiéntete de tu pecado. Cristo te está dando una oportunidad más. Y para los que son creyentes en este lugar, sin importar que el pecado aún siga ahí manifestándose en tu vida, esas actitudes de tu corazón pecaminosas sigan manifestándose ahí, que parezca que no podremos ganar esa lucha en contra de ese pecado, que sigo cayendo en él. Si el cielo parece muy lejano para ti en ocasiones, puedes descansar en que la gracia de Dios para su pueblo santo es infinita. Por esa razón podemos y debemos procurar la paz con todos los miembros de la iglesia, porque ya hemos sido reconciliados con Él. Estamos llamados a reconciliarnos y ser uno solo. No para recibir gracia, sino porque ya hemos recibido gracia, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque de ti como iglesia solamente tenemos expectativa de gracia, Señor. Ya no de condenación, ya no expectativa de tu ira, aunque la merecíamos, Señor. Gracias a tu obra, hoy tenemos expectativa de gracia. Pero también, Señor, gracias por la paz que has traído a nuestra vida. Gracias porque nos has reconciliado contigo a través de Cristo. Y gracias porque aún a pesar de que todavía hay una naturaleza pecaminosa, la cual nos lleva siempre a hacer cosas que no te agradan, Señor, nuestro pecado ya no es objeto de separación de nosotros contigo, Señor. Qué gran bendición, Señor, poder tener claro que a pesar de que vivamos en un mundo caído, a pesar de que nos enfrentemos a injusticias, a pesar de que nos enfrentemos a traiciones, a pesar de que nos enfrentemos a tantas cosas que hacen parte de este mundo caído, de nosotros nunca se va a separar la gracia y la paz. Nunca, ni siquiera por nuestro pecado, Señor. Qué gran bendición. Ayúdanos a recordar estas verdades a lo largo de este estudio que iniciamos hoy en la carta a los Filipenses, Señor.
que en estos próximos domingos, en donde vamos a seguir viendo más y más de esta carta, tú puedas ayudarnos a reforzar esta convicción de que nada ni nadie, ni nosotros mismos, ni nuestro pecado nos va a quitar esa gracia y esa paz que tú has traído a nuestras vidas a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Oro por esta iglesia, Señor. Oro para que fidelidad a su palabra sea una iglesia fiel, Señor, como su nombre lo dice, a que su convicción, una iglesia de convicciones firmes en tu palabra, Señor, independientemente de lo que eso pueda causar a otros en el mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.